Bueno, gracias por los me gusta y por los comentarios. Sí, seguimos con las investigaciones. Ahora, por suerte, puedo tener más contacto con gente que me va contando cosas y siempre me gusta pues buscar algo más histórico en los siglos pasados y algo más contemporáneo, como es pues eso, historias nuestras, y así podemos reflexionar. Yo me voy a ir a un catastro del 1752 porque todo esto son documentaciones que yo cojo, sobre todo ahora mismo del libro de Francisco Ortiz Lozano. De hecho, creo que él fue de las personas que descubrió los archivos históricos de Málaga el documento de la reina de Fez. De hecho, a raíz de ahí nació una novela. Le gusta soñar con cómo fue mi hija antes. Marina, que me acuerdo de ti porque estuvimos hablando de hecho de eso, ¿no? En el 1752, ¿cómo seguían viviendo Mijas? Pues seguían exentos de pagar las alcábalas, que ya dijimos que era un tipo de impuesto que se pagaba al rey, y que Mijas, por ser villa muy leal, por tener ese título, estaba exento de pagarlo. El cultivo de Mijas, ¿de qué vivíamos? Pues mira, del trigo, de la cebada, del maíz, de la ajonjolí, de las habas, del higo, del vino, de las pasas, de las batatas, aceite, seda, miel, cera y bellota. Creo que muchas cosas de estas todavía nos suenan, porque hay gente que tendrá en sus campos, sembrará, habrá gente que hace aceite todavía, los higos. No hay, yo creo que no hay persona mija que no haya comido higo y que no tenga en su campo una higuera. Y una historia bonita que de mi familia es que tenemos higueras centenarias en nuestro terreno, que fue herencia. Todos los molinos de mi hija eran a base de agua. Pues mi hija, como la energía era la que se tenía que aprovechar, que nos daba la naturaleza, pues aquí era el agua. Había 11 molinos harineros, 2 de aceites y todos movidos por agua. Luego, en el padrón de la población, pues como curiosidades, luego ya por cada marido, por hombre, se entendía ya de la mujer y los hijos dentro de la casa. La población, 715 en la villa y 54 en el campo, o sea, un total de 769. Con lo cual se entiende que aproximadamente habría 3.845 habitantes en el pueblo. Casas, dice que había como unas 547 habitadas y 50 en ruinas. Un pósito, ¿qué era un pósito? Pues era de carácter municipal y ese pósito de su función era guardar el cereal. 2 médicos, había un boticario, un escribano público y de cabildo. 3 maestros barberos, 4 maestros zapateros, y de esos 4 maestros, uno era una mujer y se llamaba Teresa de Peña. Uno de ellos era un oficial que trabajaba con la señora, con Teresa de Peña, y 2 zapateros viejos. Un maestro albeita. ¿Sabéis lo que es un albeita? Pues un maestro albeita es un veterinario. Había 2 maestros alpargateros, lo importante que era las alpargatas en esa época. 2 pescadores con boliche. Y bueno, boliche tiene otros significados, pero a nivel de aquí, los boliches se le decían a unas embarcaciones que tenían un armazón cubierto. Curiosidad también de cómo se contabilizaba. Había 175 solteras honestas. Yo no sé cómo se contarían a las otras. Yo espero que estuvieran ahí todas contadas, que no hubiera ninguna que se quedara afuera. Y 135 pobres de solemnidad. En 1761 pues había una hermandad de ánimas, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, sigue ahí, un hospital, la ermita San Sebastián en 1761. ¿Os acordáis que ya en 1600 estaba la ermita San Sebastián, que ya era la linde del pueblo, que fue esa linde cuando se cerraron las puertas, cuando hubo un brote de peste? El hospicio de los carmelitas descalzos, que estaba ubicado en el Compás. Ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Hermandad de la Veracruz, también desaparecida. Y Hermandad del Santísimo Sacramento. Hablando de los molinos, sobre el 1752 sigue habiendo molinos, 11 de harina, y 2 de aceite. Había 13 molinos que más o menos han venido funcionando hasta que quedaron anticuados por el uso de la corriente eléctrica.
Y eso ya pasó en los años 40-50, o sea, imaginaros todo el tiempo que estuvieron funcionando los molinos y los batanes. Ya explicaré más adelante qué es un batán y cómo funcionaba, y de hecho siguen viviendo en esos batanes. Ya lo iré contando. Madoff, este hombre recopiló esa información de los molinos y dice que llegó a contar hasta 20 molinos. Ya a la zona de la muralla se le llamaba la Villa Antigua. A los barberos se le llamaban maestros barberos y figuraban de importancia ya junto a los médicos y a los boticarios, porque tenían más funciones, no simplemente eran hombres que cortaban el pelo, ya a nivel pues eso, como un enfermero, un ATS. Un barbero de noble apellido que había en Mija se llamaba Francisco Hurtado de Mendoza. Los pescadores de esa época estaban militarizados. Probablemente como vivir en la costa era tan peligroso y había que estar preparado para luchar con los piratas, pues vivían en el fuero militar, la zona del Castillo Sojar, que luego se expandió y la gente empezó a vivir a las afueras del castillo, y ya de ahí pues Fuengirola llegó a un punto que se emancipó de Mijas, pero hasta ese momento seguía perteneciendo al pueblo. Los hidalgos. Bueno, todo el mundo intentaba buscar forma de encontrar su apellido, porque si eras hidalgo estabas exento de pagar ciertas cosas y además podías utilizar el don delante. En el siglo XVIII solicitaban expedientes de hidalguía y podías acceder a ciertos escalafones sociales. Curiosidades de tener un título de hidalguía y no por eso tener más economía. Una mujer mijeña que se llamaba Doña Leonor de Biosca, que aunque pobre de solemnidad, decía, tenía tratamiento de doña. Mientras que otro del pueblo llano, que tuviera mucho dinero, no podía llamarse don. Que hay un refrán que decía: 3 cosas no le faltan al hidalgo pelón: la ejecutoría, el hambre y el don. Había un mijeño que se llamaba Miguel de Cárdenas y obtuvo el título. Pues presentó partida de bautismo, de casamiento de antepasados y testigos que tenían que declarar que la familia venía de cristianos viejos y que nunca habían trabajado en oficios viles ni mecánicos. Esto viene titulado en unos documentos que se llaman Informaciones de limpieza de sangre de don Miguel de Cárdenas, vecino de esta villa. Y en el censo de 1786 hay 4 hidalgos reconocidos. Y otra curiosidad, sobre la Sierra de Mija, tenemos que decir que todavía hoy en día a la gente que no sea de Mija le gusta el senderismo, y a los que somos de Mija también. Seguro que os ha pasado de ir por la sierra caminando y de repente miráis así y veis un montón de cabras montesas, Eso es bonito. La verdad que todavía por suerte tenemos esas cabras. Pero es que antes había otras cosas peligrosas en la sierra, que ya lo contaré en otro programilla, para ir dejando cosas ahí en el tintero. Como sigo con los oficios y ahora me encuentro gente de Mija que me van contando cosas de su familia, que se tenían como forma de vida y que hoy en día eso ya es impensable o no se reconoce. Rosalía Villatoro, sus padres tenían pescadería, vendían pescado, su hermano ha seguido teniendo pescadería. Y de esto, pues no estamos hablando de hace mucho, 50 años, antes de que empezara el boom turístico más grande. El padre bajaba todas las madrugadas con su burro a las costas a por el pescado. Y cuando subía, como a las 5 de la mañana, a las 6, su mujer, ¿sabe dónde le esperaba? ¿Cómo te dice tu marido cuánto pescado lleva, que llevas para allá ir al mercado y ponerte a pregonarlo? La mujer se iba a la muralla y desde allí se ponía a mirar si ya veía a su marido subir. Y mientras el marido subía por los caminos, porque tampoco esperé que estuviera la carretera de Mija Fuengirola, nada, el marido a voces le decía lo que llevaba: boquerones, que si llevaba sardinas, que si llevaba tal. Pues la mujer, ya cuando el marido llegaba, ya prácticamente había vendido todo el pescado en la puerta de la bóveda, porque ese era el mercado antes, que donde hoy nosotros conocemos, eso era un molino antiguo que estaba en ruinas.
¿Y qué me dice Rosalía también? El burro dentro de la familia pues era uno más y de hecho era el que más se cuidaba. El burro tenía que entrar por mitad de la casa. Hay casas que todavía están en pie, antiguas, que siguen conservando la forma, y si os fijáis tiene el centro hecho de camino de piedra de río, que ahí se ponían las alfombrillas de esparto y por ahí entraba el burro, la mula, el mulo, hasta el patio donde tenía su establo. Ese patio hacía funciones de todo. Era tu baño, era tu sitio donde te lavabas, en un barreño de zinc, porque si el burro estaba muy cansado, él decía que no se movía y no se movía. Esto es textual que me han contado. Pues un cariño de cuidar, de mirar por él y un toma y daca, ¿no? Que no cansarlo mucho, pero lógicamente te tenía que hacer el favor de que tú bajabas con el burro fojido, la tenías que subir cargado. Hace 50 años pues vivías en un sitio como un corralito, ¿no? Que se conocía como el Cuartel Viejo y vivía, creo que casi 5 familias podían vivir ahí. ¿Es donde se ubica? Pues si conocéis el pueblo, en la calle Málaga hay una heladería nueva. Eso era parte del Cuartel Viejo. Y ahí también hay una puerta que entra y comunica con lo que es el Mirlo, también hacia adentro, eso era también el Cuartel Viejo. Y por el lado de la escalera de la papelería y el Mirlo también era Cuartel Viejo. No había cuarto de baño en las casas, ni agua corriente. El cuarto de baño, por ejemplo, en el Cuartel Viejo era un agujero que iba a un pozo ciego, que si tú buenamente entre los vecinos querías pintarlo y quien quisiera lo limpiaba, y si no, pues no se hacía. Usaban pues eso, 5 familias que no son 5 familias milenias. Tengo un hijo y ya está. 5 familias que ahí entraba el abuelo, los padres, los 4 o 5 hermanos, y el agua que usara tanto para beber como para hacer de comer, como para lo que fuera. Tú no tenías un grifito que abría y salía, no. Tenías que ir a una fuente, a la más cercana, tener que hacer cola y esperar a tu turno para llenar tu cubo de agua o tu botijo. Y además, si había alguien más mayor que tenía que llenar los cubos de agua y tú eras joven, te tenías que esperar y ayudar a la persona. Y si te pillaba tu vecina que ibas a por agua y era mayor, pues ella te daba su cubo y se lo tenías que llenar. Eso no se cuestionaba. También había gente que tenía que, si tu marido era guardia civil, tenías que llevar la comida al cuartel, que eso estaba a las afueras, el cuartel de la Guardia Civil. Hoy en día el centro de día de mayores, bueno, al lado justo. Si tú eras jovencita, una niña, y tú te ofrecías buenamente, como muy feliz, pero porque sabías que también te iba a caer un regalito, una propinilla, un algo. Es exagerado cómo ha crecido el pueblo y cómo hemos ido ubicando sitios, emplazamientos que antes estaban, pues eso, a las afueras. Hoy en día están prácticamente eso, en el mismo centro. Creo que eso, que quería contar un poco por las comodidades que tenían y que valoremos cómo vivimos hoy en día. Ya contaré también, aparte de lo que del siglo XVIII, cosas curiosas que sigo descubriendo y que le tengo que dar las gracias a Mari Carmen Jaime porque me pasa mucha información. Mari, no me lo contestes tú porque entonces no vale, no tengo yo intriga. ¿Por qué se llama Avenida de México? Nuestra avenida donde está mi hija natural. ¿Por qué se llama así? Yo creo que era por una cuestión de hermanamiento con el país y he visto que no, que me he enterado que es por otra cuestión, un poquito más politiquera, pero bueno, hoy en día siempre se mueven las cosas así, pero es curioso y además lo cuenta, está documentado en un libro. Así que el próximo día os lo contaré. Muchas gracias y espero que os haya divertido. Intento que sea menos. Muchas gracias y si os ha gustado darle al like y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!